programa En Búsqueda de la Verdad, un programa de corte teológico y también pedagógico con la intención de que cada una de las personas que hasta ahora están en su casa y están utilizando su control y observan pues este programa, las personas siempre quieren ver algo diferente, pues quiero decirle que usted nos está sintonizando en esta hora, les felicito y quiero que se queden unos momentos para que usted aprenda un poco más acerca de la Sagrada Escritura. Saludamos también a aquellos hermanos y amigos que siempre nos conseguimos acá en este pueblo de Miranda, e incluso estudiantes del Liceo Carlos Morano, donde estoy trabajando, me dicen, profesor, estoy siempre viendo su programa. Qué bueno que usted esté pendiente de esto. Estamos analizando las llaves del reino dadas al apóstol Pedro. Tenemos ahí en pantalla unas imágenes donde la Escritura dice en Mateo 16, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Están observando ustedes ahí tres puertas a manera simbólica. Estamos viendo la primera que dice a los judíos, luego a los samaritanos y luego a los gentiles. Vamos a estar analizando en este segmento esto que el Señor le reveló al apóstol Pedro. Mucha gente se ha atrevido a decir, mira, lo que pasa es que nosotros no le hacemos caso o no obedecemos a Pedro porque fue un hombre que pecó. Pedro fue un hombre que negó al Señor. Incluso Pedro fue un hombre al que el Señor reprendió. Es verdad, si nosotros leemos, después de esa declaración que el Señor le da al apóstol Pedro, que a él le iba a dar las llaves del reino de los cielos, dice la Sagrada Escritura en el versículo 21 siguiente, que el Señor comienza a anunciar su muerte. No lo tengo en la diapositiva, pero sí usted puede tomar nota de la Sagrada Escritura. En el versículo número 21 del capítulo 16, el Señor comenzó a hablar acerca de su muerte. Él llegó a declarar a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor ya sabía, amado televidente, de qué manera iba a morir él. Tanto así que en el verso 20, Simón Pedro lo toma aparte y le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro quizás tuvo una buena intención, pero eso no venía de parte de Dios, porque en el versículo 23 Jesús dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mucha gente se atreve a decir, ay bueno, Pedro en ese momento fue reprendido por el Señor, incluso el momento de su muerte. En el momento de su muerte, cuando el Señor fue apresado, lo vamos a ver más adelante, el apóstol Pedro también, Jesús le dijo, antes que yo cante me negarás 3 veces. Entonces muchas personas se atreven a decir que Pedro se equivocó. Si nosotros partimos de la premisa de que Pedro se equivocó, entonces habría que analizar todo lo que aconteció en el libro Hechos de los Apóstoles, porque la Escritura dice en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, si recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso la imagen que teníamos ahí. El apóstol Pedro fue encargado de abrir la puerta de la salvación a los judíos primeramente. Luego se encuentran en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice la palabra del Señor que estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio y se derramó el Espíritu Santo. Versículo 37, después del sermón del apóstol Pedro, los judíos le dicen a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dese cuenta, amado televidente, que los judíos le dicen a los apóstoles, porque ellos se dieron cuenta después del mensaje que ellos habían matado al autor de la vida, a Dios manifestado en carne, como se encuentra en Isaías 52, versículos 5 y 6. Decía el Señor, ahora ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo, decía Jehová, que hablo, estaré presente en aquel día. ¿Cuándo fue ese día? Cuando el Señor vino y murió por nosotros. Entonces los judíos fueron los primeros que recibieron ese mensaje.
Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los judíos primeramente. Luego vamos a ver el segundo, los samaritanos. En el capítulo número 8, usted consigue en la Sagrada Escritura cuando el Señor a través del apóstol Pedro, dice en la Escritura, el versículo número 14, Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron para que ellos recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esos fueron los samaritanos. Los samaritanos. Primero los judíos, segundo los samaritanos. Los samaritanos, como ustedes lo ven ahí en pantalla, la segunda llave. Y por último, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellas personas que ellos no tenían quizás arte ni parte en esto. Porque la Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, al pueblo de Israel, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. No entiendo por qué mucha gente le tiene fobia al nombre de Jesús. Pero la Escritura dice, a los que creen en su nombre, Él le dio potestad. Él le dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. De manera que hay una diferencia entre ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que tiene el nombre. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es el que deja huérfano a alguien? Un padre. Jesús, siendo niño, ya era padre. Lo leíamos hace tiempo en Isaías 9:6. Jesús dijo, el profeta Isaías dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, de manera que ese niño ya era padre. Jesús, manifestado en carne, era Padre eterno. Mucha gente dice, ustedes son los huérfanitos porque no tienen al Padre. Pero Jesucristo dijo, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. Y una vez que yo me vaya, os lo enviaré. Porque Jesús es Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la santificación y en la derramación. Vamos a continuar. Ahora, siguiente lámina, el camino hacia la muerte. Vamos a estar observando esa historia de la última cena, un cuadro muy famoso que muchos escultores, muchos pintores han dibujado y muchas personas lo tienen ahí en su comedor, la Santa Cena. Ese fue un evento trascendental en la vida del Señor. En ese momento que se celebra la Pascua, recordemos que los judíos siempre hacían memoria cuando ellos fueron sacados con mano poderosa de esa tierra de Egipto, donde ellos estaban, allá en Egipto. Cuando Faraón cada día se endurecía más y más, cuando Moisés por diferentes señales le indicaba que dejara salir el pueblo de Israel, es la palabra del Señor, que una de las últimas plagas fue la muerte de los primogénitos. Esa muerte de los primogénitos que lo explicábamos hace ya tiempo en los primeros programas, es donde Moisés derrama sangre inocente y esa sangre tenía que estar puesta en los dinteles de las puertas, en los postes, de manera que cuando pasara el ángel de la muerte y observara que la sangre estaba en esa puerta, era señal de que debía pasar y no sucedía nada dentro de la casa de los judíos. De ahí se celebra entonces la fiesta de la Pascua. Cuando el Señor en la Santa Cena, en la última cena, Él se reunió con los discípulos, dice la palabra del Señor que todos estaban reunidos y su alma, su corazón estaba entristecido porque Él sabía que ya llegaba el momento después de ir a Getsemaní a orar, donde iba a ser apresado. Jesús dijo, ciertamente alguno de ustedes me ha de entregar. Y unos comenzaban a decir, Señor, soy yo, Señor, seré yo. Jesús dijo, bueno, el que moja juntamente conmigo el pan, ese es. Quizás Judas estaba pensando o maquinando ya en el dinero que él se iba a ganar, porque recordemos que él había hecho un pacto con los escribas y fariseos de que le iba a entregar al Mesías. Eso lo estuvimos analizando en programas anteriores. El precio que le pusieron al Señor, 30 piezas de plata. Judas no se dio cuenta. Juan estaba cerca del Señor, Señor, seré yo. Después de ese evento,
cuando el Señor le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, sale luego en el Getsemaní. En el capítulo 26, versículo 39, dice la palabra del Señor que Jesús estaba orando y era su sudor como grandes gotas de sangre. Muchas personas se han atrevido a decir que el sacrificio de expiación de Jesús era cuando Él estaba en la cruz. Yo digo que desde el momento en que el Señor estaba orando, que su sudor era como grandes gotas de sangre, ahí comenzó el pago, esa redención. Porque estaba escrito en el libro de Levítico, solamente podría ser redimido por uno de su familia, uno de sus hermanos cercanos. Mucha gente se ha atrevido a decir que cuando Jesús estaba clavado en la cruz y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es porque el Espíritu Santo, que es santo, que no puede morar donde haya pecado, observó que venían los pecados de la humanidad hacia el cuerpo de Jesús y se va al Espíritu Santo. Quiero decirle que eso no tiene ningún fundamento bíblico. Porque Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Mire, verdaderamente, y las personas que se atreven a decir y a enseñar eso no tienen ningún fundamento bíblico. Porque la Escritura dice en muchos, por ejemplo en el Salmo capítulo 32, por tanto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda haber hallado. Jesucristo, siendo hijo por lo que padeció, aprende la obediencia. Él tenía que dar reverencia al Padre eterno, porque Él en su humanidad era Dios manifestado en carne. De manera que ese sacrificio comienza cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando. Los discípulos se quedaban durmiendo. Jesús les dijo, no habéis podido velar conmigo. En ese momento que viene la turba de soldados romanos y escribas con antorchas buscando al Mesías, sucedió un evento que quiero que llamemos la atención. Porque cuando ellos se acercan, ellos dicen, ¿dónde está Jesús? Y Jesús habla como Dios y dice, yo soy. Y dice, automáticamente todas las personas cayeron para atrás. Ese fue el único evento después, cuando Jesús es arrestado, que dice la palabra del Señor que unas personas cayeron para atrás. No porque los discípulos, cuando en el día de Pentecostés y después cuando se cría la iglesia, recibió el Espíritu Santo, la gente se caía para atrás. Quiero decirle que en ninguna parte de la Escritura está esa manifestación. El único momento que registra la palabra, sino que la gente se cayó, fue cuando Jesús le habla como hombre a esos soldados. Yo soy. Luego después dice la Biblia que Jesús lo dice nuevamente, yo soy a quien buscáis. Y entonces ellos sí se levantan y agarran al Mesías. El apóstol Pedro, que uno era los más osados, agarró, desenvainó su espada y le tiró. Yo creo que no fue a la oreja del hombre, le tiró a quitarle la cabeza, Pedro. Y el hombre pues se agachó y como pudo, le voló una oreja. Dice la palabra del Señor que Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en tu vaina, y él agarra la oreja de ese hombre y pasó un milagro. En la vida de Jesús habían tantos milagros que en ese momento, en la oscuridad, en la soledad, en el frío, el Señor, como un gran cirujano, hace una incisión, hace una operación. Este hombre que le quitaron su oreja, Él agarra con esa mano creadora, sin anestesia, sin médicos, sin analgésico, Él automáticamente le coloca esa oreja a ese soldado romano y sucedió un tremendo milagro. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando la naturaleza se da cuenta que es la voz del Creador que coloca su oreja ahí, automáticamente las células T, todos esos glóbulos rojos comenzaron a trabajar y soldaron eso. No hubo necesidad de que el Señor hiciera una supuración. No, el Señor automáticamente le colocó y seguro ese hombre recibió un gran milagro. Vamos a ir a una pausa y vamos a retornar en breve con lo que acontece después que Jesucristo es apresado. Pausa y regresamos en breve.